Muy buenos días tengan todos. Que Dios les bendiga grandemente y que que el Espíritu Santo dibuje siempre una sonrisa en sus corazones y en todo su ser. Bienvenido a esta su casa. Empezamos pues disfrutando este día, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos ha abrazado con su amor y su misericordia. Bienvenidos a todo este ministerio internacional Adonai de Shaddai. Este día, el día domingo, es para celebrar, es para dar gracias a nuestro Dios que nos ha permitido un nuevo día, que nos ha dado el privilegio de estar vivos y de contemplar su hermosura a través de la naturaleza y de todos los bienes que Él nos ha dado. Vamos a leer la palabra de Dios para que sea Él, sea el Espíritu de Dios quien nos hable, quien nos edifique y que pues crezcamos en la palabra, en conocimiento y podamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, porque ese es el propósito, que la palabra de Dios se haga rema, se haga vida, que sea un modo de vida en nuestro diario vivir, que sea con la cual nosotros vivamos y como dice la palabra, que es lumbrera a nuestros pies, para que caminemos conforme a la palabra de Dios y seamos gente de bendición a otros. Pero ante todo, que sea el nombre de Jesús glorificado en nuestras vidas, que demos testimonio de que Cristo vive y que es Él que ha transformado nuestras vidas, no a nosotros mismos. Vamos a leer la palabra de Dios. El tema de ahora de este domingo se llama Tomando la autoridad. Tomando la autoridad dada de nuestro Dios hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Dios nos ha dado autoridad, fue por el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y pues tuvimos derecho a arrepentirnos y al perdón dado por nuestro Dios, porque Él nos perdonó todos nuestros pecados. La autoridad dada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La gran obra que Cristo vino a hacer a esta tierra, a entregar su vida en la cruz del Calvario. La palabra de Dios la vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 22. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y que sea el Espíritu de Dios revelando sus grandes verdades para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para que darnos la edificación que pues, el Espíritu de Dios espera dar. Vamos a leer, dijimos, libro de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 22. Dice: y entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor Jesús, que en su palabra nos muestra su amor y esa autoridad dada por Dios. Pues Jesús entró con autoridad, dice la palabra, y que todos se asombraban cuando Él empezó a hablar, cuando Él le empezó a liberar a aquel hombre que estaba pues poseído por espíritus inmundos. Pues déjeme decirle, hermano, que la misma autoridad Dios ha depositado en nosotros, pues porque somos sus hijos, porque Jesús en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras culpas, y por ese gran sacrificio que Él dio en la cruz, nosotros podemos, el Espíritu de Dios vino a morar a nuestras vidas, a todo nuestro ser, y es donde el Espíritu de Dios nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento, y pues nos humillamos ante nuestro Dios eterno para perdón de nuestros pecados. Y ese mismo perdón, ese mismo arrepentimiento nos hace honrar a nuestro Dios ya en nuestra vida, negándonos al pecado.
porque dice la palabra en Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, en este momento, si Dios mismo dice en su palabra que Él borró nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos, nosotros tampoco no debemos de acordarnos más ya de aquellos pecados pasados en los cuales ya nos arrepentimos y ya nos doblegamos a nuestro Dios. Él ya nos perdonó en el nombre de Cristo Jesús. Ya nomás sigamos acordándonos de aquellas culpas, de aquellos errores que cometimos. Muchos cometieron, cuando no conocían a Cristo, abortaron, otros mataron, otros destruyeron, otros mintieron, otros destruyeron familias, destruyeron personas, pero Dios tuvo misericordia de usted y de la que aquí está parada. Nos perdonó todos nuestros pecados, no importa si hay de tan grande o tan negro o tan extenso que hayan sido sus pecados. Si el Espíritu de Dios puso convicción de arrepentimiento en todo su ser, Dios ya le perdonó. Dios ya se olvidó de todos esos pecados. Y ahora somos, como dice la palabra, somos dignos de arrepentimiento por medio de Cristo Jesús. Y sigamos en la lucha, hermano. Que esos recuerdos del pasado ya no sean el obstáculo para que usted busque de Dios, para que usted diga, yo no soy digno, yo no puedo. Hermano, Cristo nos perdonó a través de su sangre. Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Ya no siga acordándose de aquel aborto, de aquello que hizo que usted lo ve lo más malo, y eso es lo que es el obstáculo para que usted no entregue su vida, para que usted no tome esa autoridad dada por Dios. Cristo ya le perdonó. Él ya no se acuerda, hermano. Él ya no se acuerda de todo aquello, lo negro, como le volvemos a repetir, con aquellos pecados tan extensos, tan grandes que hicimos. Dios ya no se acuerda. Así lo dice su palabra en Isaías 43, 25, y yo lo creo. Dios quiere que lo creamos. Dios quiere que salgamos de toda depresión, de toda tristeza, de todo pasado, que ya nomás sigamos viviendo el pasado, que cuando nuestra boca habla, solo habla de aquel pasado, de aquel dolor, de aquellas frases me hicieron, es que me hicieron esto, me hicieron lo otro, me humillaron, me ofendieron. Hermano, ya no sigamos viviendo del pasado. Dios nos invita a vivir un presente, pero en Cristo Jesús, vivir en un presente, viviendo la palabra de Dios. Pidámosle sabiduría a nuestro Dios, a no enfocarnos en pensamientos humanos, en no enfocarnos en aquellos pensamientos que vienen de la carne, de la humanidad de otro. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios son los mejores, dice la palabra, porque mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Busquémonos, abracémonos a la palabra de Dios, busquemos una comunión con nuestro Dios, que en la comunión y en el corazón sincero para con Dios, en la oración sincera, ahí está la autoridad de nuestro Dios. Muchos podrían decir que la autoridad que podríamos tener es en aquel que grita más, es en aquel que ofende más, es en aquel que humilla más. Muchos podrían decir, ese tiene autoridad. Aquel que grita, aquel que humilla, aquel que ofende, aquel que siempre gana, aquel que ofende y el ofendido dice 10 palabras más. Aquel que humilla a su esposa, aquel que humilla a su esposo, aquel que toma por autoridad de andar ofendiendo a los demás, aquel que dice yo no me dejo de nadie, a mí que me digan algo que yo no me dejo de nadie. Ese, hermano, eso no es autoridad de Dios. Esa es la carne gobernando y dando sus frutos a todo su esplendor, hermano. La autoridad de Dios es algo espiritual, es algo que se adquiere a través de la comunión con Dios, a través de que nos humillamos a nuestro Dios, sacando todas nuestras cargas, poniendo todas nuestras cargas a nuestro Dios, buscándolo a Él como Padre, humillándonos como siempre lo hemos dicho, buscando el rostro de nuestro Dios, a que cuando nos ofende, quedarnos en silencio. Cuando alguien nos ofende, quedarnos en silencio. No, pero no un silencio almacenado
almacenando amargura en nuestro corazón. No, hermano, quedándonos en silencio, pero perdonando al mismo tiempo, como Jesús mismo lo dijo en la cruz del Calvario. Perdona porque no saben lo que hacen. La autoridad de Dios se obtiene en la comunión de nuestro Dios. El fruto de la comunión con nuestro Dios es el perdón a los demás, es el amor a los demás. Tomemos la autoridad que Dios nos ha dado. Tomémonos la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Santo Hijo, negándonos al pecado, diciendo no al pecado, diciéndole no al vicio, diciéndole no a odiar a otros, diciéndole no al despreciar a otros. Tomemos autoridad humillándonos a nuestro Dios y amando, perdonando a los demás. Como podemos ver en toda la palabra de Dios, si le hemos leído desde Génesis hasta Apocalipsis, y aquellos que no le han leído siempre, pues les invitamos a leer la palabra de Dios. Dios le dio autoridad a todos aquellos hombres de fe que están plasmados en la Biblia. Le dio autoridad a Abraham, le dio autoridad a Jacob, a Isaac, le dio autoridad a Noé, el primero que Dios le dio autoridad fue a Adán. A todos aquellos hombres que Dios ha respaldado a través de la historia que la misma palabra de Dios nos cuenta como ejemplo de que Dios les dio autoridad y Dios lo respaldó hasta el día de su muerte. Dios le dio autoridad a Samuel como profeta. Dios le dio autoridad a Saúl, el primer rey de Israel. Dios le dio autoridad a David. Dios le dio autoridad a José. Dios le dio autoridad en tiempo de jueces. Dios le dio autoridad a Daniel y a todos sus profetas. Dios los respaldó. Pero ¿sabe cuál fue lo que Dios promovió a respaldarlo? Es el amor que tenían todos estos hombres de fe hacia Dios. Toda esa entrega que Dios tenía, que ellos tenían hacia Dios. Esa entrega, ese clamor al mismo Daniel, cuando todos lo acusaban, todos querían buscar un error para que el rey los matara. ¿Qué hizo Daniel? Buscar de nuestro Dios, humillarse ante nuestro Dios. Aún en tiempo de reyes, de los reyes, cuando los reyes de Judea eran amenazados, pues cuenta ahí que aunque no fueron todos, pero buscaron a nuestro Dios. Buscaron aún a Sansón en los últimos momentos que él estaba ya que estaba siendo acosado. Dios lo respaldó y le dio fuerza donde ya no había. Dice la palabra de Dios que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de amor, no es un espíritu de pleito, de ira, de contienda, que cuando estamos enojados tiramos los teléfonos y los quebramos y con eso estamos contentos. Ahí desenfrentamos toda nuestra ira, tiramos lo que encontramos, rompemos paredes, quebramos relojes, quebramos las bendiciones que Dios mismo nos ha dado. En arranques de ira nos podemos quebrar todo y ahí hermano, hermana, amigo y amiga, todo lo que usted tiene es bendición de Dios. ¿Y por qué nos desquitamos con las bendiciones de Dios? Y ahí no, hermano. O cuando estamos enojados con X personas, lo que hacemos es hablar y criticar de esas personas. Hermano, tengamos cuidado, va a ser que el que estemos criticando, el que estemos descabechándonos, hablando de todo, esa persona a lo mejor está orando, hermano, está de rodillas pidiéndole misericordia por usted. Tengamos cuidado, hermano, tengamos mucho cuidado. Mejor dobleguemos, es la autoridad de Dios, viene la humillación que tengamos en la presencia de Dios. Humillémonos ante Dios, que Él nos va a dar autoridad. Muchos nos hemos preguntado que por qué nuestros países están como están. ¿Por qué nuestra ciudad está como está? Haga un recuento, cómo está su ciudad, cómo está su colonia, cómo está su país. Haga un recuento. Pero ¿por qué está así nuestro país, nuestra ciudad, nuestra colonia, aún nuestra familia? Porque usted y yo
los que nos llamamos lavados con la sangre de Cristo, no hemos tomado la autoridad. Ocupamos la autoridad solo para pedirle a Dios, Señor, dame casa, dame carro, dame. Ocupemos nuestra autoridad, hermano, hermana. Humillarnos ante nuestro Dios y pidiendo misericordia para nuestra colonia, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestro país. Pidamos por nuestros jóvenes misericordia. Arrebatemos esas almas que van camino al infierno. Pero hermano, hermana, tenemos que humillarnos ante nuestro Dios para que nuestras oraciones tengan eco en tiempo y en espacio, para que nuestras oraciones tengan respuestas. Porque ¿de qué sirve, hermano, que pasemos 3, 4 horas orando y cuando nos levantemos de la oración comenzamos a ser injustos, a no tener misericordia con los demás? Tenemos que tener misericordia, porque esa misma misericordia que nosotros aplicamos, esa misma misericordia será aplicada ante nosotros. Y es más grande la misericordia que la justicia. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, aprendamos a ser misericordiosos. Aprendamos a dar amor hacia los demás. Y no solo que juzguemos, critiquemos. Tenemos que tomar la autoridad de nuestro Dios. Esa autoridad que se ha puesto a un lado por darle lugar a nuestra carne, por darle lugar a nuestra carne que dé sus frutos a su esplendor. Si usted y yo hemos sido elegidos por nuestro Dios, nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida con la sangre del Cordero. Somos salvos por gracia, decimos. Pues hermanos, y es hora que vayamos tomando esa autoridad de lo alto. Dice la palabra que somos reyes y sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, pueblo santo. Pues es tiempo que tomemos esa autoridad, quebrantando en la presencia de nuestro Dios y pidiéndole misericordia para nuestra familia, para nuestra colonia, para nuestra ciudad, para nuestro país. Pues oremos por nuestro gobierno. Porque usted y yo fuimos escogidos para eso. Desempeñemos el papel y la misión que Dios nos ha dado. Ya no critiquemos a otras iglesias. Mejor pongámonos en un mismo espíritu, clamando por nuestro país, clamando por aquellos que están en las cárceles. Hermanos, hermanas, y nuestras cárceles están llenas de jóvenes. Nuestras cárceles están llenos de muchachitos de 15, de 14, unos de 14, de 16, 17, 18 años. Oremos por estos muchachos para que verdaderamente tengan un encuentro personal con Cristo, para que se enamoren de nuestro Dios, del Salvador. Ya es tiempo de volver a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Aquellos que cuando dice la palabra que cuando Pedro caminaba, su sombra sanaba. Tenemos que tener una verdadera comunión con nuestro Dios. Oremos por aquellos pastores, aquellos que han tenido el llamado de predicar la palabra de Dios y no han tomado su ministerio. Oremos por los salmistas que ya no cantan. Oremos por aquellos evangelistas que ya no evangelizan. Oremos por aquellos niños que ya no quieren nada con Dios. Oremos por aquellos jóvenes que se han apartado de la presencia de Dios por la misma rebelión. Porque la rebelión se ha agarrado a nuestros países. Porque usted y yo no hemos tomado la autoridad de nuestro Dios. Estamos entretenidos pidiéndole a Dios en nuestros anhelos, las cosas que queremos para disfrutar, para vivir bien. Hermano, hermana, amigo y amigo que esté escuchando este mensaje, busquemos a nuestro Dios. La autoridad espiritual viene de ahí. La autoridad divina viene de ahí. Esa es la verdadera autoridad que debemos de anhelar. Pero primeramente tenemos que humillarnos. Tenemos que tener verdaderamente una comunicación con nuestro Dios. Sincerarnos con nuestro Dios. Poner nuestras cargas a Él. Tenemos que buscarle y tenemos que dar frutos de esa comunión que hemos tenido con Dios. Porque ¿cómo podemos decir
que tenemos comunión con Dios y no queriendo, no amando verdaderamente a nuestro hermano que es la imagen de Dios. ¿Cómo podemos tener una comunicación con Dios? ¿Cómo podemos decir que tenemos una comunión con Dios? Amando al hermano, amando a aquellos que nos han dañado. Ahí ese es el fruto, como dicen las cartas de Pedro, el fruto de la comunión con Dios es amando a los demás, perdonando a los demás, no sintiendo gozo cuando los ofendemos, cuando le gritamos, hermano. Eso, ahí es donde perdemos la autoridad divina, la autoridad de Dios. ¿Cuándo es que perdemos la autoridad de Dios? Cuando en todo nuestro ser se va empezando a gobernar la concupiscencia. Cuando esa concupiscencia va engendrando el pecado. Cuando ese pecado lo llevemos ya a la práctica. Y eso lleva a una muerte espiritual. ¿Y qué es lo que quieren las tinieblas? Que aquellos que Dios nos ha dado, la misión que nos ha escogido para buscar las almas perdidas, aquellos que Dios nos ha escogido para hablar la palabra de Dios, para evangelizar, que las tinieblas quieren que nos perdamos en el pecado. Hermano, hermana, aquellos pecados que usted ve sin importancia, es momento que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Es momento que busquemos la presencia de Dios. No veamos en poco aquello que el mundo ve en poco, aquellos errores aquellos pecados que a veces los medimos por tamaño. Hermanos, pongámonos a cuentas con Dios para que la autoridad de Dios en nuestras vidas se haga real. No sea una autoridad una autoridad fingida por nosotros. No tiene que ser una autoridad divina. Una persona, un hijo de Dios, cuando tiene autoridad, no le hace falta gritar, hermano. No le hace falta gritar, no hace falta ofender. Basta una palabra llena de paz, llena de gozo. Una palabra que salga de la boca en paz. Dice la palabra de Dios que todo aquello que en la ira del hombre no está la justicia de Dios. No nos llenemos de ira para que la justicia de Dios obre en nuestras vidas. Podemos tomar en cuenta ahí los perfiles de Saúl y de David. Saúl fue el primer rey de Israel. David fue el segundo rey. Pero ¿por qué le fue quitada la autoridad de parte de Dios a Saúl? Por su soberbia, por su orgullo. Porque él no buscaba a Dios. Él ponía a otros a buscar a Dios. Ya, hermano, hermana, ya no busquemos a otros que busquen de Dios para que a mí me profeticen, para que a mí me digan qué dice Dios. Hermano, Dios nos invita. En estos últimos tiempos, Dios nos invita a que nosotros busquemos a Dios. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que buscar a Dios porque Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Dios quiere depositar en nosotros autoridad, quiere depositar en nosotros de su autoridad. Pero para que aquellos que anhelamos esa autoridad divina, tenemos que humillarnos a nuestro Dios, ante nuestro Dios. Tenemos que poner la otra mejilla. Tenemos que dejar de hablar de los demás. Tenemos que perdonar, tenemos que olvidar, tenemos que buscar de nuestro Dios y tenemos que tener una fe genuina en nuestra vida. No tenemos que tener una fe fingida. Tenemos que buscar a nuestro Dios para que el Evangelio sea un modo de vida. Y no seamos cristianos evangélicos, que seamos hermanos nomás en la iglesia y cuando nos ven, pero cuando estamos en la casa ya agarramos el disfraz del hombre viejo y nos los ponemos y no hay nadie quien los quite. Hermano, hermana, tenemos que buscar a nuestro Dios y tenemos que proclamar, tenemos que practicar una fe genuina, una fe real.
para que sigamos siendo unos instrumentos que tengamos autoridad divina, autoridad de Dios. Que cuando vean su rostro, hermano, que cuando vean su rostro, no vean su rostro, no que vean el rostro de Jesús en usted. Que vean el proyecto divino, esa transformación divina en su vida. Que aun cuando usted sonría, sea la sonrisa del Espíritu de Dios en usted. Que cuando usted hable, sea el Espíritu de Dios quien hable en usted. Que su gozo, que el gozo es un fruto del Espíritu de Dios, sea genuino. Que el gozo sea de día y de noche, hermano. Que no sea un gozo fingido, que no sea un gozo solo cuando está en la iglesia o solo cuando está con los hermanos. Tiene que ser un gozo permanente. ¿Sabía usted que el gozo es un arma de Dios? Mire, las tinieblas quieren que usted y yo estemos tristes, que estemos deprimidos, que estemos renegando, que estemos nos quejando, que estemos amargados. Eso quieren las tinieblas, que usted y yo dudemos de nuestro Dios. Y en cambio el Espíritu de Dios que quiere que permanezcamos en el gozo de nuestro Dios, porque dice la palabra que es Dios nuestra heredad. El creador del cielo y la tierra es nuestra heredad. Que el gozo es fruto del Espíritu de Dios, que no importa lo que estemos pasando, hermano, llámese esto como se llame. Nosotros buscamos a nuestro Dios y Él nos da de su gozo, Él nos da de su amor, Él nos abraza, que entre más fuerte esté la tormenta, es más fuerte el abrazo que Él nos da. Y ese es el gozo, esa es la alegría que transmitimos a los demás. Pero cuando es una alegría genuina, usted y yo debemos de tomar las armas que Dios nos da. Nos debemos de vestir con las armas que Dios nos da. Las tenemos que usar. Empecemos a tomar esa autoridad que Dios nos ha dado. Muchas veces pensamos que los problemas son tan grandes, pero hermano, Dios es mucho más grande, mucho más poderoso. Y acordémonos que entre más triste, más seria sea nuestra situación, es Dios entrenándonos. Es Dios dándonos crecimiento espiritual, porque Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente para que luego nosotros seamos de bendición a otros. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, sabemos que Dios está trabajando en todos, pero para que crezcamos espiritualmente, para que conozcamos más de su palabra. Dice la palabra de Dios, volviendo a la vida de Jesús, que fue el mayor depósito de autoridad de parte de Dios. Es nuestro ejemplo a seguir. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Él nos vino a mostrar que la autoridad de Dios no tiene límites. Dice en la palabra de Dios en Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 12, dice que entró Jesús al pretorio cuando estaba con Pilato. Entró Jesús y Pilato comenzó a preguntarle que si quién era. Jesús guardó silencio y le dijo a Pilato, bueno, y yo soy, contéstame, yo puedo dejarte libre, puedo dejar que te crucifiquen o puedo dejarte libre, contéstame. Pero Pilato lo hacía porque la intención de él no era crucificarlo. Jesús le dijo, tú no tienes ni más autoridad de la que te ha dado mi Padre. Jesús le está diciendo que esa autoridad que Pilato tenía era la que Dios le había dado. Todos nuestros gobernantes, llámense aquellos como se llamen, ha sido Dios quien nos ha puesto ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer usted y yo? Porque todos nuestros gobernantes han sido elegidos por votos. Tenemos que orar. Cada país tiene su tiempo de elecciones. Hermano o hermana, no nos dejemos llevar por colores, por regalos. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Tenemos que ir a buscar la dirección de Dios para ir a ejercer ese derecho como ciudadanos. Busquemos la dirección de Dios para que nuestros países, para que Dios ponga esos gobernantes que Él quiere.
Pero primero usted y yo nos tenemos que humillar ante la presencia de Dios. Aun cuando Jesús lo iban a arrestar, dice la palabra de Dios que cuando lo llegaron a arrestar, le dijo a Jesús: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, dijeron. Yo soy, dijo Jesús. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando él dijo yo soy, todos dieron un paso atrás y cayeron al suelo, dice. La autoridad de Dios, esa es la autoridad que Dios nos quiere dar a nosotros. Pero tenemos que cumplir ciertos requisitos. Es humillarnos a nuestro Dios, humillarnos ante la presencia de Dios, ser una oración sincera ante nuestro Dios, para que Él nos limpie, para que Él nos ayude, para que Él nos socorra. Tenemos que ser sinceros con nuestro Dios. Tenemos que humillarnos primeramente. Tenemos que buscarle en tiempos de alegría, en cualquier momento que estemos pasando, cualquier circunstancia que estemos pasando. Tenemos que siempre buscar a nuestro Dios. Tenemos que depender de Él para que sea verdaderamente empecemos a practicar la palabra, pero de manera sincera. No solo para que nos vean, no solo para que nos oigan, no solo para que nos admiren, no, porque la obra es de Dios. Yo misma estoy aquí parada hablando de nuestro Jesús de Nazaret, honrando el nombre de nuestro Dios, diciendo que Cristo le ama, que Cristo quiere tener una comunicación, una comunión personal y genuina con usted. Busque de Dios, que Él tiene todas las respuestas que usted busca, todas aquellas situaciones difíciles, búsquele a Él, que Él sabe qué está haciendo en las vidas de los demás y en la suya y en la mía. Busquemos de nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar en un mundo congestionado, en un mundo lleno de situaciones difíciles. Él es el único que nos puede abrazar con su amor y su misericordia. Pero ¿por qué insistimos mucho que Él nos quiere abrazar y con su amor y su misericordia? ¿Sabe por qué, hermana y hermano? Porque Dios quiere que también nosotros transmitamos ese amor. No podemos dar amor si no hemos recibido amor del cielo, amor de Jesús de Nazaret, si Él no nos ha abrazado. Busquémosle, porque solo Él dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces nosotros también tenemos que tomar de ese amor, que nuestro Dios derrame de ese amor en nuestras vidas, para que también nosotros seamos multiplicadores de ese amor genuino, real, puro. Pero si no le buscamos, no vamos a ser capaces de transmitir amor, porque el amor de Dios es el único amor sincero y puro que puede experimentar el ser humano. Si busquemos aquello, cambiemos cambiemos la dirección de nuestra vida. Si nuestra vida llevaba una dirección equivocada, cambiemos la dirección, esa dirección que nos da Cristo. Él tiene todo, nuestras vidas están en las manos de Jesús. Sabemos que muchos se han apartado del Evangelio. ¿En qué momento se apartaron? En aquel momento que cometieron equivocaciones y no pidieron perdón, y ahí se enfrascaron y mejor decidieron saborear las mieles del pecado. Hermano, hermana, las mieles del pecado son mieles de muerte. Tenemos que orar por aquellos que se han apartado, por aquellos que tienen un llamado específico y por A o por B no han querido tomar esa autoridad divina y no lo han hecho, se han conformado en llevar una vida monótona. Somos los llamados usted y yo a orar por aquellos que no quieren predicar, que no quieren evangelizar, que no quieren cantar, aquellos que han sido llamados para el ministerio de la alabanza. Oremos por nuestros jóvenes. Verdaderamente tomemos la autoridad de Dios, porque si muchos tenemos un país colapsado, es porque usted y yo no hemos tomado esa autoridad para tomar nuestro país y consagrarla a nuestro Dios, declarar que nuestro país es para Cristo, declarar que nuestros jóvenes son para Cristo.
Pero para eso, para que esa autoridad sea efectiva, usted y yo tenemos que estar de la mano con nuestro Dios. Tenemos que estar de la mano con nuestro Jesús de Nazaret, porque Él es la autoridad y Él es el amor. Y solo Él nos puede empapar de su amor y de su dirección para que nosotros verdaderamente practiquemos un amor genuino. Porque de nada sirve, hermanos, que practiquemos un amor fingido solo para que los demás nos vean. Y en realidad lo que estamos llevando es una doble vida. ¿De qué sirve que solo sonriamos en momentos de gozo, en momentos de alegría? Pero cuando vienen los momentos, aquellos momentos duros, nos sumimos en la tristeza, nos sumimos en la depresión, nos sumimos en las dudas, nos sumimos en la incredulidad. Usted y yo hemos sido llamados para ser gente de bendición, para ser gente de guerra, pero una guerra espiritual. ¿Y cuál es la guerra espiritual? Negarnos a nosotros mismos, negarnos al pecado, negarnos a practicar el pecado, negarnos a que la soberbia crezca en nuestras vidas, que no nos pueden hacer. Muchas veces vivimos cierta situación que no nos pueden hacer ninguna mala mirada, ningún desprecio, que ya estamos dolidos, que estamos ofendidos. Hermano, hermana, esas son actitudes de bebés. Usted y yo hemos sido llamados para ser gente de bendición, ser gente de bendición a otros, no dejarnos vencer por ninguna humillación, simplemente ponerlas en las manos de Dios, que sea Él que nos abrace y de perdonar. Eso es lo que tenemos que vencer. Tenemos que perdonar a aquel que nos ha dañado. A eso hemos sido llamados, porque tenemos que poner en práctica esas palabras tan lindas que Cristo dijo en la cruz del Calvario, que no saben lo que hacen. Así que, hermanos, hermanas, este día hemos sido llamados a que tomemos la autoridad de Cristo. Esa autoridad en oración, en clamor, pero primeramente a que nos humillemos ante nuestro Dios, a que conozcamos los pensamientos de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer los pensamientos de Dios? Leyendo su santa y preciosa palabra, leyendo su palabra, que Él dice que ha perdonado nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y nos humillamos ante nuestro Dios, reconociendo que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios y que de Él dependemos. Nos dice Dios en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Él es el que nos limpia con su santa sangre, hermanos. Él es el que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Así es que, hermanos, sigamos orando por nuestra gente, sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestras familias, por la amada, por aquellos que ya nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. No nos conformemos, hermanos, en solo tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Oremos para que muchos más estén inscritos en el libro de la vida, para que más almas sean inscritas en el libro de la vida. Hermanos, hermanas, los bendecimos en el nombre de Jesús. Les mandamos muchas bendiciones de lo alto y que Dios los sorprenda con grandes milagros. Los bendecimos en el nombre de Jesús y les mandamos muchos saludos y abrazos a aquellos que nos sintonizan en el canal 30 de San Juan Opico. Les mandamos muchos abrazos. Que Dios les bendiga grandemente.